Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno para dar inicio a la conferencia de prensa que encabeza el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Pablo López. Al finalizar, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas con los periodistas aquí presentes. Ahora escuchamos las palabras del señor ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá presentes, a los medios que se acercaron, a los funcionarios. Hoy estamos acá para comunicar que, como ustedes saben, el viernes de la semana pasada ha concluido el proceso de recepción de ofertas a la propuesta de reestructuración de deuda en moneda extranjera y bajo ley extranjera que hizo la provincia de Buenos Aires. Y queremos comunicar que hemos obtenido una adhesión suficiente para canjear prácticamente el 98% de la deuda en moneda extranjera y bajo ley extranjera de la provincia de Buenos Aires. La verdad que es un resultado muy positivo que nos permite recuperar las condiciones para tener una deuda sostenible en la provincia de Buenos Aires. En las nuevas condiciones vamos a tener un alivio financiero de más de 4.600 millones de dólares entre este año y el año 2027. Eso nos permite tener espacio para realizar las inversiones en infraestructura social que la provincia de Buenos Aires tanto necesita. Además de ese alivio de mediano y corto plazo, vamos a tener un perfil sostenible en el largo plazo. Hemos reducido considerablemente el costo promedio de la deuda y hemos estirado los plazos sustancialmente de la deuda en moneda extranjera y bajo ley extranjera. La verdad que tengo una enorme satisfacción por poder comunicar este resultado. Se viene debatiendo mucho en el último tiempo acerca del endeudamiento, acerca de la magnitud, de la composición del endeudamiento. Recientemente escuchaba a la exgobernadora María Eugenia Vidal decir que, independientemente de la moneda en que se contrae una deuda, las deudas hay que devolverlas, dando a entender de esa manera que es lo mismo cualquier deuda. Y si bien es cierto que las deudas obviamente se contraigan en la moneda que se contraigan, hay que devolverlas, no es para nada lo mismo la moneda en la que se contrae o los plazos en los que se contraen para generar las condiciones para su devolución. Durante la gestión anterior se contrajo deuda en mercados internacionales, en moneda extranjera, por más de 5.000 millones de dólares. En moneda extranjera, en dólares y en euros. Como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires tiene recursos, recauda en moneda local, recauda en pesos, con lo cual el peso de esa deuda sobre las arcas de la provincia, sobre el presupuesto de la provincia, creció fuertemente cuando uno toma en cuenta las devaluaciones, las bruscas devaluaciones de 2018 y 2019. Para que se den una idea, durante el año 2020, según el cronograma original de vencimientos, los servicios de la deuda para la provincia hubieran alcanzado el 20% de los recursos de la provincia. O sea, es una carga enorme. 5.500 millones de dólares teníamos que afrontar entre 2020 y 2023. Era absolutamente impagable. Y por eso es que hemos decidido, desde el inicio de la gestión, iniciar el camino de la reestructuración de la deuda en moneda extranjera. No por un capricho, sino porque era absolutamente necesario llevar adelante ese proceso. Nos planteó el gobernador el objetivo de avanzar en esa dirección y así lo hicimos, buscar una solución de fondo a un problema grave que tenía la provincia de Buenos Aires.
Y la reestructuración de la deuda en moneda extranjera, bajo ley extranjera, fue una pata, un pilar de un proceso más amplio de normalización financiera de la provincia. A diferencia de lo que ocurría a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires no tenía una deuda que estaba en default en pesos, ¿no? Pero sin embargo, la situación no era normal. El vínculo con el mercado local estaba roto. Para que se den una idea, las últimas emisiones en moneda local de la gestión anterior se realizaron a tasas de interés de más del 60% y a plazos de 20 días. Claramente eso no era una situación normal, era de una extrema fragilidad. Entonces nos propusimos recomponer el vínculo con el mercado local. Así como iniciamos el proceso de reestructuración en moneda extranjera, nos propusimos también recomponer el vínculo con el mercado local. Y desde entonces venimos trabajando en esa profundización y hoy estamos emitiendo mes a mes, renovando los vencimientos de deuda en moneda local mes a mes, a tasas sustancialmente más bajas y a plazos que hoy promedian 115 días y siguen creciendo. Con lo cual hemos avanzado en esa dirección. También hemos profundizado el vínculo con organismos multilaterales de crédito, con créditos que tienen que ver con la infraestructura que la provincia necesita. También al inicio de nuestra gestión nos encontramos con un nivel de ejecución muy bajo de los préstamos con organismos de créditos internacionales. Y trabajamos incansablemente para incrementar la ejecución, para normalizar el vínculo con los organismos multilaterales, y eso nos permitió obtener nuevos créditos, 8 nuevos préstamos vinculados a infraestructura, a tasas bajas, a plazos largos. Hemos conseguido en este año y medio y estamos trabajando con los organismos multilaterales en 5 créditos más. Es decir que reconstituimos el vínculo con el mercado local, profundizamos la relación con los organismos multilaterales de crédito y a esos 2 pasos le agregamos hoy el tercer paso fundamental para normalizar la situación financiera de la provincia de Buenos Aires, que es la reestructuración de la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera. Quiero mencionar y agradecer a todo el equipo que trabajó durante este año para llevar adelante este proceso. Agustín Álvarez, que está acá presente, subsecretario de Finanzas. Analía Tello, Facundo Boco, que están acá presentes también, y todo el equipo de la Subsecretaría de Finanzas y de la Oficina de Crédito Público, que trabajaron sin descanso, fines de semana, días y noches. Doy fe, trabajamos durante este año y medio para lograr este resultado. Trabajaron con enorme compromiso y profesionalismo. También quiero agradecer al Ministerio de Economía de la Nación, en cabeza de Martín Guzmán, por el apoyo que nos brindó siempre, en el Ministerio de Economía de Nación, a la Unidad de Apoyo a las Reestructuraciones de Deudas Provinciales, que estuvo a cargo hasta hace muy poquitos días, de Rafael Urigo, que hoy es secretario de Finanzas. Quiero agradecerle a él y a todo su equipo también por el apoyo que nos brindaron siempre. La verdad que este es un paso fundamental, como decía antes, para la normalización financiera de la provincia. Y quiero reconocer y destacar el enorme trabajo que se viene haciendo en términos sanitarios en la provincia de Buenos Aires, en todo lo que se trabajó en este año y medio, en el proceso de vacunación que avanza a pasos acelerados y que nos permite hoy despejar incertidumbre, tener buenas perspectivas para adelante, buenas perspectivas económicas, para poder seguir trabajando en reconstruir la provincia, ponerla en marcha y avanzar hacia mejorar la vida de todos los bonaerenses, que es el objetivo que tenemos. Así que muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, señor ministro. Acto seguido vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y todas. Empiezo por agradecerle a Pablo López, nuestro ministro de Hacienda y Finanzas, a todos los que trabajan con él, el grupo de colaboradores. Como dijo Pablo, doy fe
de que se trabajó día y noche y los 7 días de la semana durante un tiempo muy prolongado. Quiero decir también que estuvimos durante todo este tiempo sometidos a algunas turbulencias en el plano comunicacional. A mí siempre me llamó la atención de que durante todo este proceso hubo muchas quejas de varios grupos de acreedores y una parte de la prensa local siempre le daba la razón a los acreedores. Es extraño, ¿no? Se quejaban de que la provincia era dura en su negociación, de que el diálogo era un diálogo donde se tomaban recaudos permanentes para defender los intereses de la provincia. Eso es lo que hizo que esta negociación fuera tan extendida en el tiempo, no otra cosa, ninguna voluntad particular en cuanto a plazo. Lo único que no estábamos dispuestos era a firmar un compromiso que pusiera en riesgo las finanzas públicas provinciales en el futuro y que, lógicamente, nosotros o alguien más no iba a poder afrontar. No queríamos firmar algo que fuera malo para la provincia o que fuera incumplible para la provincia, y obviamente los acreedores no tengo ningún calificativo más que decir que quieren cobrar lo máximo posible y obtener acuerdos lo más ventajosos posibles, pero en esa puja que nos llevó a que se demorara la discusión, nunca abandonamos el camino del diálogo con los acreedores. Siempre planteamos lo mismo, que es que la provincia de Buenos Aires, a pesar de haber sido endeudada por un gobierno de un signo distinto al nuestro, va a honrar los compromisos, solo que no lo va a hacer a costo de perder las oportunidades futuras de desarrollo y de honrar un compromiso mucho mayor que es con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por eso siempre me llamó la atención que buena parte de la prensa especializada estuviera siempre del lado de los bonistas, y cada comunicado que sacaban los bonistas para hacer presión sobre la provincia y obligarnos a firmar un acuerdo que no convenía, en lugar de ponerse de una manera equilibrada, decir, bueno, pero la provincia no está dispuesta a firmar cualquier cosa, estaba del lado de los acreedores y de los bonoleros. Así que, dado este largo proceso, hoy estamos en condiciones de afirmar que el 98% de todos los acreedores entraron al canje, lo cual significa prácticamente una aceptación universal y unánime de lo que se le propuso. También, simplemente, ¿no? Leo algunos titulares de diarios para que se vea. Bonistas contra Kicillof amenazan con denunciar a la provincia y ejecutar el default. Un grupo de bonistas dijo, si la provincia no cambia decisivamente el curso de acción, los miembros del grupo no tendrán más remedio que ejercer sus derechos disponibles bajo los bonos existentes. Y luego, hace poquito, Deuda Bonaerense, un grupo de bonistas, vuelve a rechazar el acuerdo. Esto fue ya cuando lo presentamos. ¿Qué grupo de bonistas si la aceptación fue del 98%? Es decir, que la aceptación fue unánime y dijeron, lamentablemente la provincia rechazó todas las sugerencias de este grupo de bonistas, quien representa los intereses de la mayoría de los bonistas de la provincia. Esta es la propuesta que aceptó el 98%. Nosotros en aquel momento le comentamos a la prensa que habíamos llegado a un acuerdo, si bien por fuera de los deseos de algunos bonistas, dentro de la conveniencia de la provincia y de la gran mayoría, y sin embargo las notas de diario siempre parecían estar del lado de los bonistas. Con esto también extiendo a aquellos grupos de acreedores que participaron constructivamente de toda esta negociación y que nos ayudaron a llegar a este resultado mutuamente conveniente. ¿Por qué digo mutuamente conveniente? Y otros planteaban, bueno, pero se les pidió más que otras provincias. No importa eso, lo que digo es que esto es lo que puede pagar la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires llegó hasta acá porque es lo que estamos en condiciones de pagar, genera un alivio muy grande en los próximos años, genera un alivio muy grande en el largo plazo y es, como dijimos desde el principio, sostenible, es decir, está acorde a las capacidades de pago de la provincia de Buenos Aires. Ahora, dicho esto, quiero referirme un poco
a la cuestión de la deuda porque ha sido objeto de discusión y en los últimos días, y afecta a la provincia de Buenos Aires porque también participó de esas opiniones la exgobernadora, que es la que generó el problema que hoy estamos resolviendo. Generó el problema que hoy, después de tanto tiempo, con un arduo trabajo, logramos resolver. Y esto está inscripto dentro de un proceso de endeudamiento de la Argentina como país que llevó adelante el presidente Macri a nivel nacional, la gobernadora Vidal a nivel provincial. Como esto lo he dicho tantas veces y simplemente hoy lo estoy repitiendo, quiero decir que es exactamente lo que siempre opinamos, y es lo que opina, creo que absolutamente todos los analistas, más allá de su pertenencia política, exceptuando Macri, Vidal, Larreta y los funcionarios, los exfuncionarios del gobierno anterior. Todo el resto sabe que, a pesar de tener una larga historia y varios tropiezos gravísimos con la deuda externa, la República Argentina en su historia, desde la Baring Brothers en adelante, el proceso de endeudamiento que llevaron adelante Macri, Vidal, el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio o como se llamen, el proceso de endeudamiento que llevaron hace poquito, cuando fueron gobierno durante 4 años, representa, dentro de toda esa historia de desastres acumulados de sobreendeudamiento argentino y de las provincias, representa el ciclo de endeudamiento más ruinoso de toda esa saga. El más ruinoso, por su velocidad, por la composición que tuvo ese endeudamiento y sobre todo porque han alcanzado el récord de dudosa calidad, ¿no? Han alcanzado el récord de ser el primer gobierno en tantos ciclos de endeudamiento como hubo en la Argentina, algunos desenfrenados como fue el de Cavallo en los 90 o como fue el de la dictadura militar. Este es el más ruinoso porque no hubo gobierno que se endeudara, no pudiera pagar, luego se endeudara con el FMI para pagar y tampoco pudiera pagar, con lo cual terminaron en un default en moneda extranjera y en moneda nacional. 2 récords nunca alcanzados. Es decir, que esto no tendría que ser objeto de discusión, por eso hay que volver sobre la cuestión, porque pareciera que en el marco de la campaña quieren borrar con la mano y el codo lo que escribieron con la mano. Así que yo, simplemente para dejar en claro cuál es el problema que tenía la provincia de Buenos Aires, voy a mostrar unos pocos gráficos. Este gráfico muestra simplemente la deuda de la provincia de Buenos Aires a finales de 2015, medida en pesos, y a finales de 2019, medida también en pesos para sumar toda la deuda. Después la voy a mostrar en dólares. Pero lo que muestra esto es que incrementaron la deuda en pesos, y es relevante esto porque la provincia de Buenos Aires, a diferencia del gobierno nacional, no tiene reserva en nuestra provincia en dólares, ni tampoco cobra en dólares sus impuestos, ni tiene la mayor parte de sus gastos en dólares. Simplemente esto es el núcleo de lo que se ha dolarizado, pero la deuda creció un 435%, por arriba de la inflación, por arriba de la devaluación, por arriba de todo. El termómetro de la deuda externa, María Eugenia Vidal lo hizo explotar en su gestión. Muestro después lo que ocurrió, y aquí también hace falta hacer algún comentario para que se comprenda bien. Es cierto que los estados nacionales o provinciales tienen una deuda compuesta por diferentes tipos de compromisos. Puede estar en pesos o en dólares. La parte que está en dólares puede ser con acreedores privados o con el mismo Estado. Por ejemplo, el gobierno de la provincia le debe al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES en dólares. Pero es distinto también deuda en dólares que deuda en pesos.
O sea, hay deuda con privados y deuda con el sector público. Deuda en dólares y deuda en pesos. Y de la deuda en dólares, deuda con leyes extranjeras y leyes locales. Es decir, que para el que no entiende la deuda, la verdad que hay que hacer una pequeña explicación adicional. Yo recién decía cuánto vale la deuda toda tomado en pesos, aunque es mezcla de deuda en pesos, en dólares, pero medido en la misma moneda. Ahora, no es difícil comprender que el endeudamiento más complejo desde el punto de vista de su gestión, desde el punto de vista de sus pagos, es aquel endeudamiento que está en moneda extranjera y con el sector privado. ¿Se entiende? Son acreedores extranjeros y para que se entienda mejor todavía, es colocar deuda en Wall Street, en los mercados extranjeros. Es la que nos llevó a los defaults históricos de la Argentina, por ejemplo el de 2001, que era el default más grande de la historia en aquel momento, en 2001, y particularmente lo problemático es que 81.000 millones de dólares se le debía a bonistas extranjeros. O sea que esto no es la primera vez que pasa. Con esa historia conocida y con un poco de responsabilidad, no tendrían que haber hecho lo que hicieron, que es volver a endeudar a la Argentina en dólares con acreedores extranjeros, que es la deuda de más difícil solución. Si es en pesos, obviamente es la moneda que se emite localmente, y si es con acreedores locales y con ley local es otra cosa, ¿no? Se puede reestructurar distinto y abordar distinto. Siempre hay que cumplir la deuda que se toma, pero la más difícil es la que está en moneda extranjera, que además nos había llevado al problema de los fondos buitres en aquella, después de 2 reestructuraciones como las que hicieron Néstor y Cristina Kirchner, absolutamente exitosas, pero hubo quienes se quedaron afuera simplemente para ir a reclamar a mercados internacionales. Lo que quiero decir es que el stock de deuda de la provincia de Buenos Aires en moneda extranjera pasó de 5.420 millones de dólares a 9.134 millones de dólares. La gran pregunta es ¿para qué una provincia como Buenos Aires toma deuda en Wall Street? ¿Qué ventaja tiene en hacerlo? Sabiendo además, como le pasó al gobierno anterior, que en un momento te dejan de prestar. La historia de la deuda de Macri es que le paga a los buitres más de lo que pedían, y una vez que le paga a los buitres, se empieza a endeudar alocadamente en el mercado internacional, diciendo que la ventaja que tenía es que la deuda en moneda extranjera con acreedores externos durante los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina bajó muchísimo. Llegó a representar con acreedores privados el 8%, ¿no? que son niveles muy bajos. Entonces dijo, bueno, tengo una oportunidad de endeudarme a lo loco en el mercado internacional. Lo hizo durante 2 años y en 2018 le cerraron la cortina y le dijeron que no le prestaban más. Entonces, de una manera intempestiva, se fue corriendo a pedirle al Fondo Monetario, en aquel momento, un préstamo, el mayor, el más grande de la historia de la humanidad, al Fondo Monetario, para poder cubrir los vencimientos que ya no podía pagar porque el mercado privado no le prestaba más. O sea que fue una saga de desastres lo que hicieron con la deuda durante el gobierno de Macri y de Vidal. A la provincia le pasó lo mismo, se endeudó muchísimo. Mientras tenían abiertos los mercados, después se les cerró el mercado y empezaron los problemas. En el caso nacional, se endeudaron con el fondo para poder pagarle a los acreedores lo que habían tomado o a los especuladores lo que estaban haciendo de bicicleta interna. Es tan simple este relato que llama la atención los esfuerzos que tienen que hacer y las mentiras que tienen que decir para convertirlo en otro. Es clarísimo. Afuera, adentro, todo el mundo sabe esto. Solamente lo niegan quienes fueron los responsables directos de haber tomado estos niveles de deuda. Pasan entonces de 5.400 millones a 9.134 millones. Sube la deuda externa, digamos, de la provincia de Buenos Aires en moneda extranjera un 68%. ¿Para qué? Hicieron más obra,
mejoró la condición de competitividad, porque en general cuando uno toma deuda en dólares, lo que tendría que asegurar es que se aplique en algo que permita pagar más en dólares. Nada de eso. Nos quedó la deuda y fuera de eso no quedó nada. Las obras se interrumpieron, pasaron al PPP después, que era un sistema público-privado también de endeudarse para hacer obra, bueno, pero nada de eso funcionó. Continúo. De esa deuda en moneda extranjera es interesante compararlo, porque entre el 16 y el 19 emitieron en mercados internacionales 5.000 millones de dólares. Y durante los 8 años previos se había emitido, sí, en mercados internacionales, pero en la mitad de tiempo, la mitad de deuda. Es decir que evidentemente hubo un festival de deuda en el país y en la provincia de Buenos Aires, emitiendo en mercados externos, cosa que después no se podía pagar, era obvio que no se iba a poder pagar, y es lo que efectivamente ocurrió, no durante nuestro gobierno, sino durante el gobierno anterior, 2 veces seguidas. Una primero que lo lleva al fondo y otra después. ¿Cuál es el resultado de esto? Tenemos ahí 2 barras apiladas, una que parte de la deuda estaba en moneda extranjera cuando llegó Vidal y qué parte estaba en moneda extranjera cuando se fue Vidal. 57,9% en 2015 y 83,7% en 2019. Todavía tienen que explicar para qué hicieron esto. ¿Cuál fue la lógica? ¿Cuál fue el beneficio? ¿Cuál fue el interés? Fuera de participar de esa euforia de mercados en la que nos metió Macri, que nos llevó a la ruina. Hacer a la provincia de Buenos Aires cómplice y partícipe de un festival de deuda externa que no le sirvió para nada. Bueno, después les dejo para no demorar con tanto. Esto hizo que la provincia de Buenos Aires, dentro de las demás provincias, y comparo aquí simplemente con la ciudad de Buenos Aires y con la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires fue la que más deuda en bonos internacionales emitió y le quedó, con una diferencia realmente inmensa con las demás provincias. Es decir, que la provincia de Buenos Aires no solo entró dentro de esta fiebre de endeudamiento, sino que lo hizo de una manera todavía más pronunciada que el resto de las jurisdicciones. En 2015, hay una comparación con 2015, para que se vea que en 2015, que es las barras grises, en las 3 provincias, la relación era mucho más equitativa y ahora la provincia de Buenos Aires destaca en lo peor que le podía pasar, que es quedar endeudada y engrampada con acreedores extranjeros en moneda extranjera. Y se da un proceso también que no se ha podido explicar claramente, que se ve en esta filmina, que es que si uno observa lo que ocurrió, y lo quiero explicar bien, esta es la participación, o sea, la parte de la deuda que está en moneda extranjera dentro de la deuda total en la provincia de Buenos Aires en azul y en la ciudad de Buenos Aires en amarillo. Marco esto porque es muy curioso y todavía no se explicó. La provincia de Buenos Aires empezó con una parte de su deuda en moneda extranjera menor a la que terminó teniendo. La ciudad de Buenos Aires fue al revés. Es decir, se desdolarizó en su deuda. Pareciera que la fuerza gobernante en aquel momento la mandó a la gobernadora a tomar una proporción de deuda en dólares mayor que la que tomó la ciudad de Buenos Aires, lo cual terminó siendo una ventaja para la ciudad de Buenos Aires con respecto a lo que le pasó a la provincia. Pareciera como que fue beneficiada la ciudad de Buenos Aires también, y esto ocurrió con la coparticipación en términos de la composición de endeudamiento, como que hubo una política diferencial entre ciudad y provincia, que hoy
perjudica muy marcadamente a la provincia de Buenos Aires, porque obviamente esos compromisos en moneda extranjera y particularmente lo que son con acreedores internacionales, bonistas de los mercados internacionales, el peso es muy grande para la provincia, que es lo que acaba de solucionar el grupo de trabajo de Pablo López, de nuestro ministro. Primera cuestión que acabo de marcar: endeudaron la provincia mucho y en dólares. Mucho y en dólares. Eso desde ya es malo, pero muy malo también es el perfil de los vencimientos. O sea, los momentos en los que esa deuda debía pagarse. Aquí tengo varias placas. La primera muestra que de los vencimientos que le corresponden a esta gestión que asumimos en el año 2019, fines del 19, pero de la deuda que le toca afrontar a esta gestión, 76% fue emitida por la gestión anterior. Nos pasaron el problema, nos dejaron el problema. Lo explico de nuevo. Durante estos 4 años de gobierno hay que pagar deuda que corresponde a toda la deuda tomada durante todos los periodos anteriores. Pero de la deuda que tenemos que pagar durante estos 4 años, la que hemos reestructurado ahora, 76% se emitió en los últimos 4 años. Era deuda de corto plazo y se le pasaba la pelota al gobierno siguiente. Y este es otro punto central para demostrar básicamente lo siguiente, que ya es conocido, pero lo han vuelto a querer discutir en el marco de la campaña. Tan malo fue el proceso de endeudamiento, tanta impericia mostró, tanta irresponsabilidad, que el 94% de la deuda que tomaron vencía durante los 4 años siguientes. Es decir, es toda deuda en dólares, con acreedores extranjeros mayormente, no es toda, pero mayormente en dólares, mayormente con acreedores extranjeros en mercados internacionales y mayormente de cortísimo plazo. 3,3 años de duración promedio tenía la deuda cuando nosotros asumimos. Es decir, vencía toda junta en 4 años. Imposible de pagar. Cuando uno quiere ver comparativamente, porque decir fue mala gestión parece una apreciación, un adjetivo, ¿no? Pero cuando uno compara, estos son los primeros 4 años en dólares de endeudamiento que tuvo que afrontar la gobernadora anterior, de deuda total, pero medida toda en dólares, contra lo que tiene que afrontar este gobierno. Y se muestra que este gobierno tiene que afrontar no los 6.200 millones de dólares que tenía para afrontar el gobierno anterior, sino más de 10.000 millones de dólares durante los 4 años. Quiere decir que Vidal recibió una provincia en términos de endeudamiento claramente en mejores condiciones que la que dejó. Claramente, indiscutiblemente e inexplicablemente hizo lo que hizo. La única explicación es que se montó dentro del festival de deuda que armó Macri y que terminó en el desastre en que terminó la deuda de Macri. Ahora, para que vean por qué decimos que esto es insostenible. Estas barritas muestran en 2015 y en 2019 cuánto representaba la deuda total con respecto a los recursos totales y a los recursos propios de la provincia. El stock, el total de deuda, para comparar si es mucha o poca, comparado con los recursos totales
en 2015 la deuda que había representaba un 44% la deuda total de los recursos totales y un 51% de los recursos propios, netos de copa, ¿no? Netos de coparticipación. Y durante 2019 el peso de la deuda con respecto a los recursos totales creció hasta llegar al 66% y de los recursos sin contar la coparticipación el 74%. Y esto es el mismo ejercicio, pero para los vencimientos de deuda con respecto a los recursos totales y con respecto a los recursos propios. Lo que se ve es que la deuda que deja es más alta, está en dólares, está concentrada y guarda una relación con la plata que recibe y que tiene y que cobra y que recauda la provincia absolutamente desproporcionada. Lo cual se muestra en el siguiente gráfico, porque esto ya se ve en 2019. ¿Cuánto representaron en el primer cuadrante? En 2015, los servicios de deuda con respecto a cuánto se incrementaron entre 2015 y 2019 los servicios de deuda. ¿Cuánto se incrementaron con respecto a educación y cultura, a salud, a seguridad? Entonces, lo que muestra este gráfico es que entre 2015 y 2019 ese proceso de sobreendeudamiento hizo que la provincia de Buenos Aires pudiera crecer solamente en los pagos de deuda y a costillas o con relación a los gastos de educación, de salud, de seguridad, etc. Lo digo para que se entienda mejor. Se endeudaron y para pagar la deuda que ellos mismos tomaron, tuvieron que distraer recursos de la provincia que se destinaban a educación, a salud, a cultura. Es decir, que para pagar la deuda comenzaron a hacer el ajuste ya en el año 2019. Esto explica la caída de los salarios públicos, la caída de las inversiones públicas, la caída de las inversiones en salud, en educación, en seguridad, de los salarios de los trabajadores de la educación, de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de seguridad. Quiere decir que, como siempre pasa, cuando gobierna el neoliberalismo, se endeudan y luego, para pagar la deuda, ajustan, porque evidentemente esos pagos de deuda se pagan de alguna manera y es sobre los demás compromisos que tiene el gobierno provincial. Hago este recorrido simplemente para volver a marcar que el trabajo que se ha hecho nos permite decir que de ahora en adelante esta situación de insostenibilidad de la deuda provincial en moneda extranjera estaría ahora enmarcado en un nuevo acuerdo que alarga los plazos, baja los costos, es decir, los intereses, y al mismo tiempo nos permite trabajar en el mercado local para obtener una deuda en pesos que nos permite por ahora, por las autorizaciones que tenemos, solamente renegociar los vencimientos que hay, pero que nos permite afrontar los vencimientos de una manera mucho más razonable. Así que estamos ante un trabajo que se hizo muy concienzudamente y que nos permite dar un principio de solución a la cuestión del endeudamiento que dejaron absolutamente insostenible en la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer también, obviamente, a nuestro grupo de trabajo y quiero agradecer a Martín Guzmán, al equipo nacional, a Alberto Fernández, porque nos han acompañado en cada uno de los pasos que hemos dado para buscar una solución para la deuda de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. A continuación vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a solicitar, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Hola, buenos días, gobernador, ministro. Alejandra Corrales, de la Televisión Pública. Quería consultarle acerca de si pueden dar más detalles acerca de qué manera se refleja este acuerdo en el mercado local y también en la vida de cada uno de los bonaerenses. Gracias.
Sí, en el mercado local me parece que teníamos una deuda insostenible que no se podía pagar y no se pudo pagar este tiempo, y a partir de ahora la provincia de Buenos Aires vuelve a la regularidad del pago, pero con este canje que significa alargar los plazos y achicar los vencimientos anuales que tenemos en adelante. Así que esto es un alivio muy grande para las cuentas de la provincia con respecto a lo que habíamos recibido, y para los y las bonaerenses esto significa que la carga de vencimientos y de los vencimientos y los intereses que nos habían dejado y eran absolutamente desproporcionadas con respecto a los recursos, de haberlo pagado hubieran significado importantes reducciones en diferentes rubros de la inversión y del gasto de la provincia, que ahora no va a haber que hacer ni ahora ni en adelante. Quiere decir que se equilibra de esta manera cuál es la masa de vencimientos con las capacidades de pago de la provincia, ni hablar que los montos que se acuerdan tienen que ver con ejercicios a futuro que, si la provincia crece, todavía tienen menor peso con respecto a la capacidad de pago. Así que es un alivio en ambos sentidos. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, Ministro de Economía López, Gobernador Axel Kicillof. Gobernador, quería consultarle hoy a la mañana o ayer el ex titular del Banco Central, Guido Sandleri, dijo que tuvieron un error, una falla, que debían haber aplicado el ajuste mucho más rápido al inicio de su gobierno. Y por otro lado, la ex gobernadora María Eugenia Vidal dijo que en una entrevista volvería a hacer lo mismo que ya había realizado. ¿Cuál es su opinión? Sí, esto ya lo habíamos escuchado de Macri. A mí me tocó ser ministro de Economía de la Argentina durante una etapa, la etapa final del gobierno de Cristina Kirchner, y yo recuerdo que cada vez que aparecía un micrófono delante mío me decían: ¿cuál es su autocrítica? Y lo hacían diciendo que habíamos perdido las elecciones, entonces la sociedad había marcado que no estaba de acuerdo con las políticas que habíamos aplicado, y en aquel momento es cierto que en 2015 se habían perdido las elecciones por un punto en el balotaje. Nosotros venimos de una época donde gobernó 4 años Macri con Vidal y con Larreta, teniendo nación, provincia, ciudad, con un apoyo muy fuerte de los medios porteños, tremendamente fuerte. El mismo apoyo que le expresaron a Macri se convirtió en permanente crítica al gobierno actual, así que se puede medir con la misma proporción. Y yo vi que la única crítica que hay es que hubieran hecho lo mismo, pero más velozmente. O sea, nos hubieran endeudado más rápido, hubieran ajustado más rápido, yo interpreto de esa manera. Lo dijo también otro candidato, creo que Martín Tetaz, que fue un ferviente aplaudidor de Macri y luego se convirtió en un ferviente crítico del gobierno actual, lo que evidentemente le valió la candidatura. Creo que cada vez que hay que discutir temas sustanciales, por ejemplo sobre la gestión de Macri y de Vidal, los que se hacen llamar halcones y palomas o gaviotas o buitres o alguna especie de ave, la verdad que siempre lo que hacen es defender a capa y espada la gestión de Macri, a capa y espada. Y entonces, si uno aplica el mismo criterio, que el que pierde las elecciones, la sociedad expresa su disconformidad y entonces hay que explicar lo que se hizo y por qué se hizo, esa cuestión, ese modo de medir el rechazo o el repudio o la disconformidad, bueno, en el caso de Macri y de Vidal, son los primeros dos, presidente y gobernador de la democracia, que no logran en el caso de Macri más bien, que no logran la reelección y que además ni siquiera llega a balotaje Macri. Así que pierde en primera vuelta. Nunca se sentaron ante un entrevistador, porque es así, ese es el método. No se sientan con nadie que les pueda pedir que expliquen. Así que son capaces de decir las mismas mentiras una y otra vez sin que del otro lado aparezca ni siquiera una repregunta. A mí me ha pasado ir a medios opositores, lo sigo haciendo habitualmente y trato de contestar de la mejor manera
todas las preguntas. Ellos nunca van a hablar con nadie que sea objetivo, siquiera. Entonces yo creo que entre esa tendencia que tienen, esa manía de decir lo mismo una y otra vez, como si de esa manera se convirtiera en una verdad, y la cuestión de la pandemia, que obviamente nos puso a todos en otra sintonía, es que hoy nos encontramos con la sorpresa de que solamente porque nadie más, Macri, Vidal, Larreta y sus funcionarios defienden la gestión de deuda que hicieron. Nadie más, que yo sepa, absolutamente nadie más puede defenderla, ni adentro ni afuera, porque ese es este escándalo que estamos viendo. Entonces, a mí me llama la atención las cosas que dicen, no porque los digan ellos, porque lo han hecho siempre, sino porque no hay nadie que les haga una pregunta más, ante cuestiones que son ya verdades evidentes. Un gobierno que toma una deuda desenfrenada los primeros 2 años, después les dejan de prestar, entonces va y toma otra deuda desproporcionada con el Fondo Monetario Internacional. Y después, aún con ese préstamo, se ven en problemas porque permiten que buena parte de esos recursos se dediquen a la fuga de capitales. Aún ante esa situación, defaulteando la deuda en pesos, ellos lo llamaron de una manera más elegante y creativa, reperfilar, pero es que no pudieron pagar y entonces tuvieron que pedir plazo nuevo, unilateral, para pagar la deuda en pesos, ni hablar de la deuda en dólares. Así que no sé qué más pruebas puede haber del desastre que hicieron con el endeudamiento externo. Nosotros no es una cuestión de debatir, discutir, nos encontramos con una deuda impagable, a todas luces, lo dijimos en la campaña, cuando asumimos, lo mostramos después y ellos no hablaban, empiezan a hablar ahora que hay campaña electoral y se han dado cuenta de que la sociedad no se olvidó de lo que pasó durante los 4 años de Macri y Vidal. Entonces ahora salen a discutirlo con muy pocos elementos para defenderse, porque la verdad que tendrán que explicarlo y tal vez lo pueden explicar. Lo raro es que lo nieguen. Lo que tienen que hacer es explicar por qué se endeudaron de esta manera con la deuda más difícil, más compleja y que no sirvió para nada. Porque realmente no sirvió para nada. Se sobreendeudaron en dólares en Wall Street y le dejaron al gobierno siguiente vencimientos impagables. Si alguien tiene otra cosa para explicar, que le explique. Pero esa es la realidad. Y nos hemos pasado todo este tiempo de una manera artesanal, trabajando con los acreedores, para que el resultado del canje sea el mejor posible. Y hemos tenido 98% de adhesión, que es un nivel de adhesión similar al que tuvo el gobierno nacional en su canje. Nos han dicho, bueno, ¿por qué no firman rápido, arreglan cualquier cosa? Hemos discutido a fondo con los bonistas, siempre mostrando lo que la provincia podía pagar y resueltos a no comprometernos a ningún pago que no se pueda hacer, ni ahora ni en el futuro, ni cercano ni lejano. Muchas gracias, señor gobernador, y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.